Y continuamos en esta mañana con la serie de mensajes que comenzamos el domingo pasado. De hecho, he querido en cierta medida atar esta serie de mensajes o este mensaje de esta mañana con el mensaje del domingo anterior. En cierta forma, pues creo que algunas cosas se nos quedaron así como medias rapiditas, las cubrimos medias rápido y quiero volverla a enfatizar. Sin embargo, lo que sí queremos es ubicarnos en una serie de mensajes, dos mensajes que vamos a tener este domingo y el próximo domingo, titulados Cánticos de la Familia. Cánticos de la Familia, y están basados en los Salmos 127 y 128. Y quiero comenzar con el siguiente relato. Se dice que un equipo de psicólogos del estado de Nueva York. La tecnología es increíble. Ahora Siri me salió hablando aquí, me estaba preguntando de qué yo iba a predicar. Habiéndole dicho a ustedes lo que voy a predicar, Siri me estaba preguntando de qué voy a predicar. Hay un grupo de psicólogos que en una ocasión en el estado de Nueva York intentó una vez calcular o ver la influencia duradera de los padres en sus hijos y en aquellos que los siguieron en generaciones posteriores, o en otras palabras, de generación en generación. En este estudio que estos psicólogos realizaron, o sociólogos mejor dicho, se investigaron dos hombres en específico que vivieron en el mismo tiempo, en la misma época, en el siglo XVIII. Los legados duraderos que estos dos hombres dejaron sobre sus descendientes, sobre las generaciones que dejaron después de ellos, vinieron después de ellos, son tan diferentes como lo es el día de la noche. Tan diferente como lo es el día de la noche. El primer hogar fue el del señor llamado Max Jukes, quien junto a su esposa vivieron una vida sin principios ni valores cristianos. Vivieron una vida, como diría Ricky Martin, la vida loca, sin ningún tipo de principios ni valores. ¿Qué tipo de influencia, tal vez ustedes se preguntarían, dejaron este matrimonio, estas dos personas? Déjenme decirles lo que encontraron estos sociólogos sobre este matrimonio del apellido Jukes. Entre los 1,200 descendientes que se dieron a conocer o que se pudieron conocer de este matrimonio, 440 personas o vidas de este matrimonio vivieron en un absoluto libertinaje, vivieron su vida completamente loca. Hubo 310 vagabundos, 190 mujeres de la calle, 130 delincuentes condenados a la cárcel, 100 alcohólicos, 60 ladrones habituales, 55 víctimas de actos de impureza en su vida y 7 de ellos cometieron asesinatos. No es exactamente un legado muy distinguido. Es de hecho lo que en mi país describirían que ellos fueron una pistola o un revólver sin inscribir. Un peligro en las manos de la sociedad. De hecho, se calcula que estas generaciones de este matrimonio que le mencioné le costó al estado de Nueva York $1,250,000 en asistencia a cada una de estas generaciones. Por otro lado, se analizó o se estudió la generación dejada por un hombre llamado Jonathan Edwards. Y los estudiosos de teología y de la historia del cristianismo, al mencionar el nombre de Jonathan Edwards, tal vez les suena familiar, ya que fue un conocido pastor y un gran teólogo del siglo XVIII. Fue considerado como uno de los mejores predicadores
e intelectos en la parte de teología que haya producido Estados Unidos en la época colonial. Este pastor fue reconocido y fue un gran instrumento de Dios durante ese tiempo en la que él vivió, para lo que se llamó o se conoció como el gran avivamiento en los tiempos de la América colonial. Ahora bien, ¿cuál fue el legado de este hombre? ¿Cuál fue el resultado de sus enseñanzas y de sus principios y de sus valores cristianos en el hogar? Él junto a su esposa Sara fueron hombres de gran fe, padres de mucha fe y de principios en el hogar, como le dije anteriormente. Dejaron un legado completamente diferente. Entre sus descendientes se encontraron 300 ministros de la palabra, incluyendo pastores, misioneros y profesores de teología. 120 profesores universitarios, 110 abogados, más de 60 médicos, más de 60 autores de libros, 30 jueces, 14 presidentes de universidades, numerosos empresarios, 3 congresistas de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. John Edwards dejó un legado que perduró para siempre y uno que honra y glorifica a Dios. Una gran diferencia entre estos dos hogares. Uno de falta de principios y valores cristianos y otro fundamentado en principios y valores cristianos, fundamentados en la palabra del Señor. Como dije anteriormente, como parte de esta serie de mensajes que he titulado Volvamos a la Mesa, quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy y en el próximo domingo también 2 salmos a la que he llamado Cánticos de la Familia. Quiero presentarlos a ustedes, ponerlos a ustedes y esta mañana con el Salmo 127. Y he querido llamar, como dije el domingo anterior, esta serie de Volvamos a la Mesa. Pues como había mencionado, a través de estos tiempos y a través de una serie de experiencias y de conferencias y de talleres que he tenido la oportunidad de impartir a padres, especialmente a padres varones, me he encontrado con la necesidad que existe de volver a la mesa. Volver a aquellos valores y principios en el hogar cristiano que debemos como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como cristianos, sostener, mantener y defender. No es solamente el volver a la mesa físicamente de cenar juntos. Gloria a Dios si lo podemos hacer así, pero es volver a tener ese tiempo en la familia, en el hogar de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué tal si vamos al Salmo 127? Salmo 127. Cuando lo tengan me dicen amén y lo leemos todos a la misma vez. Lo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Usted pueda leerlo de la Reina Valera del 60, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la versión que usted tenga y con la cual usted se sienta más familiar y más cómodo. Es la palabra de Dios, lo puede abrir en su Biblia impresa como también en su Biblia electrónica. Y si lo está leyendo en el iPhone, póngame el iPhone en vibrar o en silencio, para que aquí la única llamada que vamos a recibir de hoy es la llamada del Señor. Y el único texto que recibimos, como siempre he dicho, es el texto de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerce tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus
amados. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Salmo 127. Y quiero tomar un tiempo, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que están aquí esta mañana, de entrar en este salmo y poder explicar algo sobre él, porque créame que muchas veces, y lo he visto, las interpretaciones que le dan a este salmo, al igual que el Salmo 128, wow, realmente sorprende al extremo en que podemos llevar lo que el salmo, el autor, el salmista realmente estaba queriendo decir en este salmo. Este salmo está conocido como el octava o la octava canción, octavo himno o octavo poema o poesía de los salmos llamados salmos de ascensión, que van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Eran salmos que se cantaban cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salía en peregrinación hacia Jerusalén al templo. Y ahí hay una serie de salmos que a ustedes les hacen muy familiar. Hay un salmo que dice bien bonito, y ahí lo han llevado en cántico, que dice: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmos de peregrinación. Imagínense un pueblo completo caminando de diferentes partes de Israel, dirigiéndose hacia la ciudad de Jerusalén y cantando estos salmos. Este era parte de uno de ellos. Y el Salmo 128 lo que hace es recordar a los peregrinos, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a los hebreos en ese tiempo, que se caminaban hacia el templo de Jerusalén, que todas las bendiciones de la vida, especialmente en el hogar, son regalos de Dios. Repito, lo que hacían era recordarle que todas las bendiciones de la vida, especialmente en el hogar, son regalos de Dios. Era un tiempo en que la familia, como le dije anteriormente, peregrinaba, caminaba, se dirigía hacia el templo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús a los 12 años desapareció? Y de regreso José y María no lo encontraban. Y pensaban que Jesús estaba ¿con quién? Con la familia, con la gente que estaba con ellos. Es lo mismo. En este caso, cuando Jesús se pierde, que no estaba perdido, era de regreso, pero en este cántico se cantaban hacia cuando se dirigían al templo en Jerusalén. En este salmo, y quiero enfatizar sobre esto, encontramos la instrucción de que la dependencia del Señor es absolutamente necesaria para que una persona tenga un hogar bendecido por Dios. Repito, este salmo nos da instrucciones o nos habla de que la dependencia, depender del Señor, de nuestro Dios, es absolutamente necesaria para que una persona tenga un hogar bendecido por Dios. Es un salmo que pone en manifiesto la teología de la esperanza en Dios, a la vez que también destaca o señala el esfuerzo humano, los trabajos personales y los esfuerzos familiares de cada uno de nosotros. El deseo del autor, del salmista que habla aquí, y que ha habido debate si es Salomón o fue David o quién escribió, no vamos a entrar en ese debate en esta mañana, queremos ver el contexto del mensaje. Es identificar las cosas importantes de la vida en medio de las dinámicas personales, familiares y comunitarias. Lo que realmente importa es lo que el salmista quiere señalar en este salmo. Y quiero
entrar en esto y enfatizar en esto para que podamos ver el contexto claro de lo que el mensaje del salmista quiere decir. El salmista está buscando afirmar que los proyectos, nuestros esfuerzos humanos, prosperan y tienen mayor significado cuando Dios es el centro y prioridad de nuestras vidas. Antes de la predicación cantamos ese precioso cántico y decíamos que Dios es primero en todo y en todo Dios es primero. Y es lo que hace este salmista, es lo que el enfoque que le está dando este salmo, de que Dios es prioridad en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestro propio esfuerzo, nuestras propias tareas. Para el salmista, las aspiraciones personales, nuestras aspiraciones o las aspiraciones que tenía el pueblo en ese momento, y no solamente personales, la del hogar, la comunidad, la nación completa, eran en vano. Y con esto no quiero decir que no se debían de hacer. Lo que el salmista estaba diciendo es, no tienen sentido, no tienen razón de ser, si el Señor no es parte del mismo diseño y la ejecución de cada uno de esos proyectos, de tus tareas, de tus me hace falta el café, de cada una de tus obras y trabajos en tu vida. Nos hace ver en quién debemos confiar, esperar y en quién debemos depender. En Dios para todas las cosas que nosotros realizamos. Ahora bien, hermanos, déjenme aclararle algo. Déjenme ser más enfático en esta parte y cuando estemos ya entrando más de lleno en el Salmo. Mientras lo leemos y lo vamos a escuchar y exponemos el Salmo, vamos a tener en nuestra mente claramente, a recordar que cada uno de nosotros tenemos un hogar. Pertenecemos a una familia. Somos hijos. Puede ser que tengamos hijos o puede ser que no, pero somos hijos. Como que también somos hijos de un Padre celestial, que nos ha aceptado como hijos suyos a través de su Hijo Jesucristo. Pertenecemos a una familia espiritual, la iglesia. He aquí una familia, he aquí un hogar. Somos hijos y hijos espirituales. En algunos de los casos nuestros, como el mío, abuelo espiritual joven. También. Tenemos que tener esto en claro, mi hermano, para poder interpretar y comprender claramente el pasaje o comprender el Salmo 127. Los primeros 2 versículos del Salmo 127 hablan del fundamento del hogar y de nuestros esfuerzos. Voy a repetir bien lo que estos 2 versículos dicen. Si el Señor no construye la casa, en algunas de sus versiones dice si el Señor no edifica la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Al leer esto, la pregunta que me llega a la mente, amados hermanos, es ¿cómo entonces podemos establecer un hogar y un legado familiar que sobreviva a la crisis a la cual nos enfrentamos a diario y que siga mejorando por generaciones? Cuando vimos el relato o el estudio que hicieron estos sociólogos y el impacto que tuvo estos padres sobre las generaciones de ellos, me lleva a preguntarme a mí también, ¿qué impacto voy a tener yo como padre, como abuelo, en mis hijas, los hijos de mis hijas y los hijos de mis hijos, de mis nietos? ¿Qué impacto voy a tener yo? ¿Cómo van a ver mi hogar? ¿Cómo van a recordar a papá y a mamá?
Lo van a recordar como un hogar sin valores cristianos o principios cristianos. Lo van a recordar como un hogar donde la palabra de Dios se lee, se estudia, se enseña. Un hogar de oración, un hogar donde Dios es primero en todo y en todos los aspectos del hogar. Mire lo que dice claramente. Dice, si el Señor no construye la casa. Lo que quiere decir es, nos está volviendo a decir, nos dice que la participación de Dios es absolutamente esencial en el fundamento del hogar. Esto no quiere decir que Dios de repente va a aparecer con una caja de herramientas manejando un camión de Home Depot para construir nuestro hogar físicamente. No es eso lo que se está refiriendo, es que Dios sea el fundamento de nuestro hogar, sea el centro de nuestro hogar, que todos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras tareas, nuestras faenas, todo lo que pensemos en el hogar, Dios sea el centro de él mismo. ¿Me siguen a lo que me estoy refiriendo? A eso es lo que el salmista está diciendo. El significado de estos versículos es que una relación con Dios que se basa en la obediencia a su palabra debe de ser, amados hermanos, la guía espiritual, emocional y mental de cada decisión que tomemos si queremos que nuestros hogares y todos nuestros esfuerzos se mantengan firmes, sólidos y saludables en el Señor. Cada aspecto de ello debe de estar fundamentado en Dios, en la palabra de Dios, y que Dios sea el centro del mismo. Y atando a lo que mencioné el domingo pasado, cuando estuvimos mirando el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 1 al 9, y hablamos de que debemos de amar, nos llama a amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Aquí lo volvemos a ver. Aquí el salmista en cierta medida vuelve a resaltar esto. Que el Señor sea el que edifique, que sea Él el centro de nuestras vidas. Que estos tres elementos de corazón, alma y fuerza que constituyen la totalidad de nuestras vidas sean parte de nuestra adoración y de nuestra entrega total a Dios en la edificación o en las tareas o en nuestros trabajos en el hogar. Para que el hogar sea bendecido siempre por el Señor. Y también el Salmo habla de que el Señor debe de ser guardián de nuestros hogares. De nada vale de tener guardianes en nuestros hogares si Él no es el guardián principal del hogar. Y el salmista dice que sería una pérdida de tiempo, que sería en vano si buscamos a aquellos o pretendemos ser los guardianes del hogar. Esto no quiere decir, amados hermanos, que nosotros no vamos a cumplir nuestra responsabilidad de proteger y cuidar nuestro hogar. No quiere decir que ahora vamos a renunciar a esa responsabilidad y decir, bueno, pues el Señor es el que va a guardar. No, es que nuestra protección, nuestra provisión, nuestro cuidado debe de venir de parte de Dios. Fluye de parte del Señor. Y Él nos da la sabiduría y el discernimiento para proteger y guardar nuestros hogares como deben de ser. Hay veces que nosotros como varones, y ahora me estoy dirigiendo a los hombres de esta congregación, nos creemos que somos los guardianes de la galaxia, ¿no? Y allá venimos a proteger nuestro hogar. ¡Qué bien! Pero ¿sabes qué? Amado hermano, padre, varón que me escucha, sea el guardián de su hogar, teniendo al verdadero guardián de las galaxias junto con usted. Que sea Él el que esté batallando con usted. Que sea Él el que diga, yo soy el Señor de los ejércitos. Yo soy el Señor de las galaxias. Yo voy a estar contigo defendiendo y cuidando tu hogar.
A eso es lo que se está refiriendo el salmista en este pasaje. Luego, como segunda parte, y como dije anteriormente, el salmista habla de los esfuerzos que nosotros realizamos. Qué interesante que del hogar pasa al área del trabajo, de nuestras faenas. Nos dice que Dios debe ser el centro de nuestra vida, inclusive en nuestro trabajo. El versículo 2 se refiere a esas largas horas en nuestros empleos, tareas diarias, en nuestro trabajo, sea el que sea. Esas largas horas que en sí mismas no podrán generar un hogar feliz y bendecido. Mira, hermanos, tal vez podemos conseguir cosas materiales, pero créanme a este que le habla humildemente esta mañana. Por muchos años lo dediqué a trabajar largas horas, incluyendo los fines de semana, sábado, sacrifiqué domingos. No dediqué tiempo a mi esposa y a mis hijas. Creía que estaba realizando la labor de proteger y de proveer. Y a la larga trajo dolor. Trajo un dolor profundo a mi vida. No estoy diciendo tampoco, y la palabra no dice que no trabajemos, que no seamos flojos, ni holgazán, o como dicen en mi país, que no seamos vagos. Lo que dice es que sí trabajemos, pero que tomamos el tiempo para descansar. Tener el tiempo para refrescarnos. Tener el tiempo para poder estar con la familia. Tener el tiempo para dedicárselo al Señor y estar en la iglesia, estar en la congregación, en la vida comunitaria. Hermano, todo lo que podamos hacer. Todo el dinero que podamos ganar. Toda la reputación que podamos tener en nuestros empleos, en nuestros trabajos, no va a sustituir, nunca va a sustituir a Dios. El dinero no va a reemplazar a Cristo. Nunca lo va a reemplazar. Y como dije anteriormente, es parte de mi propio testimonio. Y este salmo, cuando lo leo, se hace vida en mí por mi experiencia pasada. La realidad es que yo he escuchado padres que han dicho que las circunstancias van a cambiar algún día y entonces tendrán más tiempo para Dios. Que las circunstancias van a cambiar cuando llegue el tiempo del retiro y entonces van a tener más tiempo para el Señor. Que las circunstancias van a cambiar cuando reciban ese llamado o ese esperado aumento de sueldo y entonces le van a dedicar más tiempo al Señor. O que las circunstancias van a cambiar cuando reciban una promoción en el empleo y van a ser jefes y decirle a otros lo que tienen que hacer para ellos trabajar menos. Cuidado con esa forma de pensar. Porque entonces te vas a encontrar que vas a querer trabajar más y dedicarle más tiempo. Y lamentablemente se convierte esos esfuerzos, ese empleo, ese trabajo en una idolatría, en una obsesión. Yo estuve 16 años idolatrando una empresa. La hice mi Dios. 16 años de mi vida. De idolatría a una empresa. Me dio, me recompensó, sí es cierto. Pero no vi que era la bendición como que era la bendición de Dios. Hasta que un día ese ídolo cayó, ese Dios cayó y me dejó solo. Pero encontré al verdadero Dios. Encontré a Cristo nuevamente y Él no me ha dejado solo. ¿Y sabes qué? En este tiempo nunca ha faltado nada en mi hogar.
Nunca ha faltado nada en nuestra casa. Nunca ha faltado, porque cuando tenemos a Cristo en nuestro hogar, lo tenemos todo. Y cuando creemos que no tenemos nada y tenemos a Cristo, ya no hace falta nada más. Porque Él es el que ha de proveer. Él da el descanso y Él provee el alimento que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. La realidad, hermano, es que la faena del hogar, especialmente cuando hay niños, mantener una familia, nuestros trabajos, parece que nunca han de terminar. Si nos descuidamos, como dije anteriormente, fácilmente se puede convertir en un afán, en una obsesión y caer en idolatría. El sostener un hogar con niños, mantener una comunicación efectiva entre todos en el hogar, renunciar a nuestros propios intereses y deseos para dar paso a los demás, tener una actitud positiva dentro de todo esto, calmar el estrés, inspirar a los niños en momentos en cuando nosotros como padres somos los que necesitamos la inspiración. Tratar con diferentes personalidades dentro del hogar. Encima de todo esto, mantener todos los asuntos domésticos del hogar y a la vez mantener nuestro trabajo o empleo. Es un trabajo en sí de tiempo completo y que cansa. De solamente decirlo, ya me cansé. Ya tengo deseo de sentarme. Porque la realidad, hermanos, cansa. No es así. Miren, hay veces que nosotros, mi esposa y yo, tenemos la bendición de tener los nietos en nuestra casa por un fin de semana, de sábado a las 2 de la tarde hasta el domingo a las 5, y ya a las 4:30 estoy desesperado que lo vengan a buscar. No porque no los amo, pero es que absorben la energía. Nos quitan la fuerza. Y mi esposa dice, hay que buscar algo en que entretenerlo. Y yo le digo, no, que me entretengan a mí. El mensaje positivo es para mí, no para ellos. Ellos están de lo más bien, ¿no? Ahora mezclen todo esto día tras día. 7 días a la semana, 24 horas al día. Y con encima de eso nuestro trabajo, nuestros estudios, las faenas. Cansa. Pone un peso grandísimo sobre nosotros, ¿no es así? Y el salmista nos llama a decir, ten cuidado. No te afanes. No pongas afán en esas cosas. El Señor ha de proveer y descansa. La tarea es cada vez más difícil y se nos hace cada vez más difícil. El domingo pasado fue uno de los puntos que yo mencioné. Y dije que los tiempos actuales en los que estamos viviendo, se hace cada vez más difícil trazar una línea divisoria que separe el estilo de vida, la educación, las prácticas y las prioridades de la familia cristiana con las familias no cristianas. Aquel pensamiento de que los creyentes, los cristianos, las familias cristianas estábamos exentos o aislados de las corrientes de este mundo, están desapareciendo o ya han desaparecido de nuestros ojos. Ya no existen. Las influencias que están llegando a nuestros hogares están permanentes 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando joven, este servidor, cuando era joven, algunos 5 años atrás, nuestra mayor preocupación era en los hogares cuando nuestros hijos vayan a la universidad. Cuando nuestros hijos lleguen a la universidad y sean expuestos, que vienen de un hogar cristiano y vayan a la universidad y sean expuestos a clases o a estudios como humanidades, filosofía, sociología y a todas estas enseñanzas que le van a presentar a nuestros hijos de parte de profesores ateos o profesores que tienen otro tipo de filosofía. ¿Cómo van a sacar y afectar a nuestros hijos?
Eso fue años atrás. La realidad es que hoy en día, como dije anteriormente, esa filosofía ya están atacando, esos pensamientos están atacando a nuestros hijos y a nuestros niños desde temprana edad. Desde la elemental, intermedia, a la escuela superior, ya están siendo bombardeados con esos pensamientos. Diariamente al entrar en el internet, al mirar un iPad, un iPhone, entrar en los medios sociales, ya están recibiendo mensajes como estos. Y lo interesante es que la forma en que están presentando los mensajes utilizan pensamientos tomados de la Biblia. No usan versículos, pero pensamientos tomados de la Biblia como si fuesen fundamentados en la misma palabra de Dios. Es un verdadero engaño lo que está sucediendo. Y vemos que podemos ver que nuestros hijos se están yendo por esa tendencia, los jóvenes se están yendo por esa tendencia. Por eso es que es importante, como le dije anteriormente, enseñar las escrituras, enseñar la palabra de Dios desde temprano, desde edad temprana a nuestros hijos. Y la palabra de Dios de forma correcta y una enseñanza sólida. El famoso y conocido evangelista Billy Graham escribió las siguientes palabras sobre la familia. Se las voy a leer para mantenerme en su línea de pensamiento. Dijo Billy Graham lo siguiente: la ley inmutable de la siembra y la cosecha siempre se mantiene. En otras palabras, lo que usted siembra es lo que ha de cosechar. Ahora somos los poseedores desventurados de la depravación moral y nosotros buscamos en vano una cura o una solución para ella. Nuestros hogares están sufriendo. Cuando la moral de una sociedad está en caos, la familia es la primera que sufre. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad y una nación es sólida solo si las familias que la conforman son sólidas. Vuelvo a repetir. El hogar es la unidad básica de nuestra sociedad, amados hermanos. Y una nación es sólida solo si la familia que la conforman son sólidas. La descomposición, continúa diciendo el evangelista Billy Graham, la descomposición de un hogar generalmente no sale en primera plana de las noticias. Y es la verdad, usted no va a escuchar en la primera plana o en las noticias, ya sea en la televisión, en los medios sociales o en los periódicos, en la radio, el hogar de fulano de tal está en descomposición. No, usted no va a escuchar eso. Pero la realidad es la siguiente: esa descomposición en la familia destruye como termitas la estructura completa de una nación. Continúa diciendo Billy Graham. Esa descomposición en los hogares, en la familia, son como termitas que destruyen la estructura completa de una nación. Por lo tanto, nos surge, amados hermanos, desarrollar un cuidado pastoral de la familia que mantenga balance completo en la enseñanza bíblica sana y sólida, y a la misma vez se encuentra en las circunstancias en las cuales se desenvuelven nuestras familias a diario. No podemos abandonar la enseñanza bíblica. No podemos dejar al lado ese tiempo de enseñar la Biblia, la palabra de Dios, en los hogares en medio nuestro. Los resultados del esfuerzo humano siempre tendrán resultados limitados. El Salmo no dice en su contexto de que no hagamos nada, no podemos hacer nada ni tener resultados si no tenemos a Dios. Lo que está diciendo es, hay resultados de nuestro esfuerzo humano, pero son limitados. No van a tener impacto de generación a generación a menos que Dios sea parte del mismo. Por lo tanto, lo que se hace por Dios y lo que se hace para Dios, para la gloria de Dios y el poder de Dios, tendrá abundante fruto de valor eterno a través de todas las generaciones. El salmista termina con estas palabras en los últimos versículos y habla de los hijos. Y dice que los hijos son un regalo
del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre, continúa diciendo el salmista, que tiene su aljaba llena de ellos. La aljaba es donde se guarda las flechas cuando se le salía al campo de batalla. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. Nuestro pastor Chuck Swindoll nos dice que si la relación con Dios es el fundamento del hogar, la misma plataforma del hogar, el piso del hogar, en mi país le dirían la zapata del hogar, lo que constituye el hogar, los hijos son los ladrillos y las mezclas de unión en el hogar. Y el salmista menciona que los hijos son heredad, son una recompensa y son flechas. Los hijos son posesión de Dios. Pertenecen a Él. El Señor nos permite disfrutarlos. Nos los entrega como buenos administradores que debemos de ser de esa bendición de Dios. Son propiedad de Él, que han sido compartidos con nosotros como padres. Y el salmista dice, los hijos, todos, cada uno de ellos, desde el que se porta bien bueno hasta el que nos da dolor de cabeza, ¿no? Son regalo de Dios, son recompensa. Y nos dice que Él son una flecha en nuestras manos. Fíjese que la ilustración que utiliza es de una flecha en manos de ¿quién? De un guerrero que sale a la batalla. Y el guerrero prepara sus flechas antes de salir a la batalla, no mientras está en la batalla. Imagínese un guerrero en aquel tiempo salir a la batalla, a guerra y decir, ve al enemigo y dice, oh, aguántate, que déjame preparar las flechas ahora a lo que tú llegas, ¿no? No, ya venía preparado de antemano. Y dirigía bien su flecha, agudizada, preparada para lanzarla, confiando de que va a dar en el blanco. Es nuestra responsabilidad también como padres preparar a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad educarlos, enseñarlos, protegerlos y prepararlos para que se enfrenten al mundo en que se van a enfrentar. Sin la dirección y la bendición de Dios, todos los esfuerzos que nosotros hagamos en la preparación y educación de nuestros hijos van a ser vacíos y son en vano. Y termina diciendo que nuestros hijos nos ayudan, nos defienden a las puertas en el caso de juicio. En aquel tiempo los juicios se daban en la puerta de la ciudad con los ancianos. Y cuando había hijos, los hijos defendían a sus padres. Preparar a nuestros hijos para que un evento en el futuro sean aquellos que también protejan y defiendan a sus padres. La inversión en los hijos, amados hermanos, es la mejor inversión en el futuro, tanto para la iglesia como para la sociedad, porque queremos que nuestros hogares cristianos sean hogares fuertes y estables. Déjeme compartir algo con usted que leí recientemente, que dice lo siguiente: la inestabilidad de la familia afecta a todos, especialmente a los hijos. Las víctimas más vulnerables de la inestabilidad de la familia son los hijos, que son demasiado pequeños para entender lo que le está sucediendo a los padres. Ese trágico impacto en la próxima generación fue ilustrado gráficamente por una maestra de sexto grado en una ciudad de afluencia, de mucho dinero, en el estado de California. La maestra quedó sorprendida al ver los resultados de una tarea de composición creativa. Le pidió a sus estudiantes que escribieran una composición, que fuesen creativos, y le pidió que completaran la frase "yo quisiera",
y que ellos desarrollaran una composición comenzando con yo quisiera. La maestra esperaba que los estudiantes contestaran, yo quisiera un perrito. Se me salió algo de puertorriqueño cuando dije quisiera. Quisiera un perrito, juegos de videos, bicicletas, en otras palabras, cosas materiales. Pero es interesante que 20 de los 30 estudiantes hicieron referencia en sus contestaciones a su propia familia. Algunas de las contestaciones fueron las siguientes. Quisiera que mis padres no pelearan tanto. Quisiera que mi padre volviera a casa. Quisiera tener mejores calificaciones para que mi papá me diga que me ama y que está orgulloso de mí. La última composición que leyó realmente toca el corazón. Uno de los estudiantes escribió lo siguiente: quisiera tener una ametralladora para poder matar a los que se burlan de mí en mi casa, en mi hogar. Los incidentes que hemos visto en los tiroteos, en las escuelas, en algunos lugares, la mayoría de ellos son jóvenes, personas con problemas en el hogar. Cada padre es responsable por preparar la dirección de sus hijos. Es responsabilidad de hacerlo temprano en la vida de ellos. Proverbios 22:6, proverbio muy conocido, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y de esto vamos a hablar el domingo siguiente. Piensa en lo siguiente, amados hermanos. Dios nos da hijos como una responsabilidad delegada para cuidar lo que Él atesora más en el universo, las personas. Cada hijo, por lo tanto, debe ser visto como un regalo, apreciado como una recompensa y dirigido como una flecha. Cada hijo es un discípulo en formación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y concluyo con el siguiente pensamiento. Aunque el esfuerzo humano tiene valor, y no estoy diciendo que no tiene valor, el salmista no indicó en ningún momento que no tiene valor. Todos dependemos de Dios, quien es el que crea y preserva la vida. Dios es el mejor edificador y guardián de la familia, de los hogares y ciudades. Y necesitamos reconocer su participación y depender de Él en todo momento. El próximo domingo voy a hacer mención también de este pasaje que se encuentra en el capítulo 15 de Juan. Quiero mencionar este versículo porque se relaciona con lo que acabamos de decir. Y traigo entonces esta exposición bíblica al Evangelio de Cristo, a la palabra del Señor. El Señor en Juan 15, versículo 5, haciendo una referencia a la vid y a los frutos que debemos de dar los creyentes, dijo lo siguiente: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, en Cristo, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. Si el Señor no edifica la casa, si el Señor no es guardián de la ciudad, si el Señor no es parte de nuestros proyectos, de nuestras tareas, de nuestro trabajo, de nuestra faena, en vano es nuestro esfuerzo. Sin Él nada podemos hacer. Damos frutos cuando permanecemos en Él, cuando estamos en Cristo y permanecemos en Él. Le voy a pedir al grupo de adoración que pase al frente y mientras el grupo de adoración está pasando,
quiero terminar con una oración por la congregación, por la iglesia y una oración por los hogares. ¿Qué tal si me acompañan en esta oración? Oremos. Amado Dios, te miramos a ti y solo a ti como edificador y guardián de nuestros hogares, de nuestras comunidades y de nuestras ciudades. En este mundo de influencias malignas, perversas, negativas y tantas tentaciones seductoras, te pedimos que guardes y preserves la pureza de nuestra familia, de nuestros hogares. Que nos dé la sabiduría y el discernimiento para realizar nuestra labor como parte de la familia que nos has dado. Protégenos de convertirnos en parte del sistema de este mundo. Que no perdamos el sentido de misión con nuestras familias, hijos y comunidades donde nos has puesto para dar a conocer a tu Hijo Jesucristo. Mientras realizamos nuestras labores, concédenos la gracia para dirigir a nuestros hijos y familiares en tu camino y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.